Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el 28 aniversario matrimonial de Juan Carlos León Fuentes y Leticia Coyocomis. También daremos gracias por el cumpleaños 99 de María Eva Collipeña. Pediremos por la salud de Raúl Abraham Mafut, de Basilio Capetillo, de Antonio Rosas y por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir esta Eucaristía en esta cuarta semana del tiempo de la Pascua, esta semana que estamos celebrando, la semana del seminario. Pongamos en nuestras intenciones, nuestra oración por nuestro seminario, por sus alumnos, por su equipo formador, por las Madres Oblatas de Jesús Sacerdote, por todo el personal que los acompaña, los maestros. Y pidamos también que sea una semana de tomar conciencia de la importancia de las vocaciones y cómo nuestras comunidades deben de ser motivadoras a que los jóvenes descubran su vocación. Pondremos también en manos del Señor todas nuestras intenciones en medio de esta pandemia, que a pesar del semáforo amarillo tenemos que seguirnos cuidando. Sigamos pidiendo por los hospitalizados, por todo el personal que los acompaña, por sus familias, por nuestras autoridades. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos. Escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé
para la misión que les tengo destinado. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después le impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechace y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia de la resurrección de Jesús es la experiencia de caminar en la luz venciendo a la oscuridad.
Estimados hermanos en Cristo, triunfador sobre el pecado y sobre la muerte, y María y José, nuestros grandes maestros en la fe. Seguimos escuchando la maravillosa historia del inicio de la Iglesia con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos contemplando cómo continúa la misión de Jesús por medio de los que han creído y han sido bautizados. Se cumple lo que Jesús anunció, aquello de que todos serían atraídos hacia Él. Así San Pedro, dejándose inspirar por el Espíritu Santo, descubre y enseña que también los paganos son llamados a la conversión. Lo mismo pasó con aquellos que por la persecución desatada después del martirio de Esteban anunciaron el Evangelio. Descubren que además de los judíos, los griegos son llamados a la salvación. Y se destaca que aquellos primeros miembros de la Iglesia daban un verdadero testimonio, porque lo que anunciaban de Cristo lo vivían. Y esto impactó de tal manera que los de Antioquía vieron en ellos verdaderos discípulos de Cristo, por lo que les empezaron a llamar cristianos. Por su parte, los textos del Evangelio de lunes y martes nos han presentado más sobre la identidad del resucitado, que el domingo pasado se presentó como el buen pastor, el lunes como la puerta por la que hay que pasar siguiendo todas sus enseñanzas, y nosotros como ovejas nos ha enseñado que al escucharlo, Él nos conoce, al conocerlos, nosotros le seguiremos, al seguirlo, tendremos la vida eterna. Hoy se presenta como luz. Pero primero reflexionemos sobre la primera lectura que nos presenta cómo desde el comienzo la Iglesia va tomando conciencia de que son una comunidad y una comunidad misionera, ya que no se preocupa solo de sí misma, sino de enviar misioneros, pregoneros de la buena noticia. La Iglesia va tomando conciencia de que es rica, no por el dinero. Ya lo decía San Pablo cuando le pidieron limosna por aquel paralítico: no tengo oro ni plata, pero tengo algo más grande, el nombre de Cristo, y en nombre de Él te digo, anda. Eso es lo que hace rica a la Iglesia, que tiene al Espíritu Santo comunicando dones y carismas que aparecen en cada miembro de la comunidad y en la comunidad misma. Todo está enfocado al bien común, pues los dones de Dios redundan en el crecimiento de todos por la comunión fraterna. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, reporta cómo en la comunidad había profetas y maestros. Da nombres concretos: Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Managén y Saulo. Y señala muy bien la comunidad que estaba en Antioquía. Es decir, es una comunidad que se sabe y se siente parte de la Iglesia Universal. El término que utilizamos hoy para expresar que somos de la única Iglesia, pero que vive en determinada parte, es, por ejemplo, la Iglesia que peregrina en Yucatán, o incluso en un pequeño pueblo, por ejemplo, la Iglesia que peregrina en Xcuyún. Volviendo a la primera lectura, aquella comunidad de Antioquía no está al margen de la gran comunidad de la Iglesia, sino en el seno de ella. Y es una comunidad a la escucha del Espíritu, la que en nombre del mismo Espíritu envía a quienes Él ha designado a una misión específica. Con toda claridad se ve que es iglesia misionera. Es el Espíritu el que señala la misión. Lo escuchamos en la octava de Pascua: como el Padre me envió, así les envío yo. Los de Antioquía se dejan guiar por el Espíritu y envían misioneros. Esa debería ser una característica de las comunidades de nuestras parroquias, que sabiéndose que son iglesia misionera, motivan a los adolescentes y jóvenes a que encuentren su vocación. Recordando que estamos en la semana del seminario, cada comunidad debe estar haciendo oración, no solo por el seminario, sino también por los propios hijos de las familias que viven en sus comunidades. Dios quiera que los que Él esté llamando al sacerdocio le escuchen y así
no nos hagan falta los ministros del altar. Que cada comunidad siga las inspiraciones del Espíritu, que es el que suscita, inspira, sostiene y hace culminar la misión a la que somos enviados. Y así como en la primera lectura, bajo la acción del Espíritu Santo, llegaron los primeros misioneros a Seleucia, Chipre, Salamina, es decir, lugares muy concretos, y ahí anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, es decir, en ambientes, lugares y situaciones muy concretas. Así, hoy hace falta recordar que toda situación debe recibir la palabra de Dios para iluminarla, y sin vocaciones misioneras, ¿cómo lo haremos? ¿Y si las comunidades no promueven las vocaciones? En este tiempo de pandemia hay necesidad de evangelizar las mismas situaciones que vive el pueblo. Las personas que padecen en cualquier parte del mundo las peligrosas consecuencias del COVID-19 necesitan de una palabra de aliento. Tal como lo ha hecho el nuncio apostólico en México, don Franco Coppola, quien en nombre del Papa Francisco visitó una de las comunidades más afectadas por la violencia en México, que es la comunidad de Aguililla y del estado de Michoacán. Allí con su presencia llevó el mensaje de paz del Evangelio de Cristo y expresó la cercanía del Papa al pueblo que sufre. Llevar aliento al pueblo da pie para que la alabanza a Dios se ponga de manifiesto, pues es Él quien toca el corazón y remedia internamente las heridas que lo dañan y las complicaciones que se originan. Ese día que vivió el nuncio en Aguililla fue una expresión del ánimo que debe infundir en nuestros corazones el triunfo de Jesucristo sobre el mal en el mundo. Por eso tenemos que hablar de la presencia de Jesús resucitado, para que el mundo se sienta iluminado y las tinieblas sean destruidas. Esta es en realidad que nosotros está en nuestra realidad que nosotros desde los días de la Navidad vamos proclamando con la llegada del Verbo encarnado, pues se proclama que sobre el pueblo que yacía en las tinieblas una gran luz resplandeció. Ahora en los días de la cincuentena pascual, esta afirmación de Jesús hecha antes de su pasión, muerte y resurrección nos hace ver la unidad del misterio de Cristo. Ha llegado a nosotros para destruir las tinieblas, regenerarnos y hacernos partícipes de la vida que ha traído al mundo. Él nos dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Creer para ver. Esa es la enseñanza de Jesús resucitado al apóstol Tomás. En la medida que creemos, vamos viendo surgir la novedad por todas partes, empezando por nosotros mismos. Y ese hombre nuevo, por tener la misma vida de Jesús, participando de su condición divina por pura gracia, es capaz de percibir la novedad de todo lo que existe. Jesús nos ha revelado todo lo que significa ver a Dios como Padre, ver la relación íntima entre las tres divinas personas, pero también cómo debemos vivir la relación entre nosotros. La preocupación de unos para con los otros manifiesta la novedad de la relación fundada del mismo amor de Cristo. Esa luz que es Él mismo destruye la oscuridad interior y hace que se irradie a nuestro alrededor. Es una manera de decir en este mundo nuestro que todo puede ser diferente, mucho más humano, mucho más pleno, mucho más gozoso. Y todo porque la palabra de Jesús es la palabra pronunciada por el Padre, una palabra llena de vida y de verdad, que libera y hace alcanzar al ser humano lo que más desea, que no son cosas materiales, sino aquellas que realmente le llevan a ser verdaderamente humano. Hermanos, Jesús en este texto del Evangelio de San Juan habla de la relación entre aceptar o rechazar su palabra y la salvación y la condenación. Con toda claridad nos ha dicho que no ha venido a condenar, pero ha advertido que sí habrá condenación.
y es el hombre o la mujer que rechazando su palabra se condenarán. Nosotros como iglesia tenemos que seguir anunciando el mensaje de Cristo, no para obligar a creerle, no para dominar, no para tener una conquista al estilo material, militar, sino para que cada persona, conociendo la palabra de Dios, como dice San Pablo a los tesalonicenses, examinen todo y quédense con lo bueno, manténganse alejados de todo lo malo. El pueblo pueda discernir el paso de Dios en su vida y pueda quedarse con lo bueno, quedarse con Dios, que es la bondad infinita. En esta semana del seminario, pidamos a Dios que los seminaristas se estén formando en el recto discernimiento, no solo para que descubran si el llamado que les ha hecho Dios es auténtico, sino para que siempre examinen todo a la luz de la palabra de Dios y se queden con lo bueno, porque en su ministerio al pueblo le han de entregar lo bueno, no lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo purifique completamente a nuestros seminaristas y le pertenezcan solo a Él. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros y por nuestro seminario. San José, patrono del equipo formador, intercede por nuestra iglesia de Yucatán. Aleluya, aleluya. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo,
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos Antonio de la Lanza, Jorge Mendoza, Raquel García, Brenda y Adán Suárez, Edmundo Q, Concepción Cárdenas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, nos damos el signo de la paz.
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para... Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente del Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pues como saben, seguimos en la semana del seminario, una semana muy importante para orar por la perseverancia de los seminaristas, orar por los jóvenes que tienen inquietud vocacional para que se atrevan a considerar el seminario como una alternativa, orar por la fidelidad de los sacerdotes y apoyar a la institución de forma espiritual y material. Las personas que quieran colaborar de forma económica con nuestra institución, hay 3 maneras de hacerlo prácticamente. La primera, pues llevar su donativo directamente a la parroquia, hacerle saber al párroco que es para el seminario, por la semana del seminario, y esto pues se juntará con la colecta que se tuvo el domingo pasado, y esto lo reportarán y lo traerán al seminario. La segunda alternativa es venir directamente aquí al seminario en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y traer su donativo aquí a la economía. Y también los que deseen hacer una transferencia bancaria, pues tenemos una cuenta que doy a conocer a continuación. Seminario Yucatán AR, Citibanamex, número 82 22 000 7711. Repito,
Citibanamex 82 22 000 771. Clave 00 29 108 22 000 77112. Repito, clave 00 29 108 22 000 77112. De antemano, muchísimas gracias por su generosidad y por su apoyo espiritual y material. Dios les bendiga. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.